Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta presentación que voy a estar teniendo con ustedes y que quiero compartir algunos de los principios que me llamaron a mí a poder empezar esta non-profit. En los videos anteriores que he compartido con ustedes les he hablado por qué es importante y por qué nosotros hicimos nuestra non-profit. Hoy quiero compartir con ustedes los razonamientos doctrinales o teológicos. Desde el punto de vista de la Biblia, ¿cómo es posible que una iglesia, en este caso más directamente una non-profit que nosotros creamos, está trabajando mayormente afuera de las cuatro paredes de la iglesia, mayormente con la comunidad? Bueno, hoy vamos a entenderlo por qué y les voy a dar 5 razonamientos, así que quédese al final para que los pueda entender todos o lo puede pausar y verlo de tiempo en tiempo. Pero mi intención es proveer un fondo o un fundamento, es la palabra correcta, bíblico, de por qué nosotros hacemos el trabajo comunitario. También les quiero decir que esto es importante porque si usted lo quiere hacer, es importante que tenga un fundamento bíblico. No es nomás, me gusta lo que alguien más hace, pero uno tiene que tener, sobre todo los que somos seguidores de Cristo, los que somos cristianos o discípulos de Cristo, tener siempre en todo lo que hacemos un razonamiento o fundamento bíblico del por qué hacemos todo en realidad, no nomás el trabajo comunitario. Pero bueno, déjenme me introduzco. Yo sé que la mayoría de ustedes me conoce. Mayormente soy conocido como el pastor Carlos Rincón de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa. Pero también, y esto es donde mayormente ahorita estoy hablando, soy el fundador de la organización sin fin de lucro que se llama Avance Latino. Por eso ustedes están viendo este video que lo estamos presentando en nuestra página, en los diferentes medios que usamos para comunicar lo que hacemos, pero también para proveer información y enseñanzas, para poder educar a nuestra comunidad sobre todo lo que está pasando y sobre varios de los temas que nosotros tratamos. Pero bueno, soy el fundador. Junto con mi esposa fundamos hace ya 8 años casi atrás lo que se conoce como Instituto de Avance Integral Latino, un nombre bastante largo. Pero el punto de esto es de que esta non-profit es una non-profit que la mayoría del trabajo que hace ya ahorita lo hace fuera de la iglesia. Y aunque todavía es parte de la iglesia, aunque todavía servimos a la iglesia, mayormente lo hacemos fuera. La mayoría de las personas que servimos ahora están fuera de nuestra congregación, pero todavía servimos a la comunidad de fe, o sea, a otras congregaciones, a otros cristianos. Pero mucho del trabajo está enfocado principalmente en la comunidad en general del este y del Gran Los Ángeles. Bueno, un poco de nuestra historia, ¿no? Hace 8 años lo empezamos y de tener 0 empleados, ahora tenemos más empleados, como 4 más o menos, que podríamos considerar regulares o de tiempo completo, part-time. Y aparte, contratamos otras personas conforme necesidades tenemos. Dios nos ha permitido empezar de 0, hacer una organización que ahora tiene un impacto positivo en nuestra comunidad del este de Los Ángeles. Pero ahora déjenme les comparto los razonamientos bíblicos del por qué hacemos este trabajo que hacemos y yo sé que les va a ayudar. Si ustedes están interesados, pues aquí está una buena enseñanza sobre por qué nosotros hacemos este trabajo comunitario. Bueno, esta es la pregunta que estoy tratando de responder. ¿Cómo es posible que como iglesia nosotros trabajemos con toda clase de organización en el mundo? Bueno, y cuando digo todo, no necesariamente trabajamos con todo, pero con organizaciones que están alineadas con nuestra visión. Eso sí quiero aclararlo. Pero ¿cómo es posible que trabajemos, como en el lenguaje de la iglesia decimos, cómo es posible que esta organización que tiene fundamentos de fe trabaje con todas personas que incluso no comparten nuestra fe? Bueno, 5 razonamientos. Número 1, nosotros creemos que toda persona, sin importar su condición, ha sido creada a la imagen de Dios y por lo tanto toda persona merece respeto, honra y dignidad. Esto claramente va a la línea con lo que la palabra del Señor enseña. Dice que al principio, cuando Dios creó al hombre, dice así, la Biblia del lenguaje sencillo dice, fue así como Dios creó al ser humano. En otras versiones dice al hombre, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y la mujer. Claramente vemos que el ser humano, sin importar su raza, su condición o lo que sea, refleja la imagen de Dios. Y esa es
eso le da dignidad y honor a toda persona. Lo hacemos porque cuando servimos a nuestro semejante de nuestra comunidad, nosotros vemos a alguien que es digno de que podamos servirle y de que podamos ministrar o ayudar a sus necesidades, porque cada persona refleja la imagen de Dios en nuestra comunidad. Incluso Jesucristo lo puso de esta manera en cuanto al trabajo que la iglesia hace en su comunidad o con sus semejantes. Dice Mateo 25:44, dice al 44 y 45. Ellos también le contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? O sea, estos supuestos seguidores de Cristo estaban confundidos. Dice, pues, ¿cómo fue que no te ayudamos? Me imagino que en su mente, pues, estuvimos en la sinagoga, estuvimos en el templo, porque está hablando con judíos. Y el versículo 45, estas son las palabras de Cristo que son importantes. Él le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. En otras palabras, nosotros servimos a Cristo cuando servimos a toda persona de nuestra comunidad. Por eso es que podemos trabajar, porque nuestro enfoque es servir a Cristo sirviendo a nuestros semejantes, toda persona, por motivo de nuestra fe, sin discriminar a nadie, básicamente, porque toda persona es digna y tiene valor a los ojos de Dios. Número 1. Número 2, porque nosotros creemos en la gracia común, y esta es una doctrina bíblica y que está reflejada en las palabras de Cristo en Mateo 5, 45, 48, y estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo también. Dice así las palabras de Cristo: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Y aquí está hablando de cómo nosotros demostramos que estamos haciendo como Dios hace. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes solo aman a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Versículo 48. Ustedes deben de ser perfectos. Otras versiones dice completos. Y claro, aquí no está hablando, si entendemos el contexto, la palabra perfectos o completos significa que no podemos excluir a nadie. Entonces, en ese contexto es que dice, porque claramente está hablando, tienes que amar a tus enemigos, tienes que amar a los que hacen mal, tienes que amar incluso a los que no obedecen a Dios o lo que sea, ¿no? Dice, porque de esa manera ustedes serán como Dios, su Padre que está en los cielos, que es perfecto. Dios no hace distinción cada mañana cuando dice, quiero que salga el sol, quiero que esta ciudad o esta comunidad sea bendecida, sino que indiscriminadamente sobre todo mundo, cuando el sol sale, cuando llueve, etcétera. O sea, Dios bendice de una manera general a la comunidad, al ser humano, no nomás de alguna manera sobrenatural, solo bendice exclusivamente en la comunidad, solamente a los que son cristianos. No, Él bendice a todo el mundo. Por lo tanto, nuestro trabajo debe de beneficiar como representantes de Cristo, de beneficiar a toda persona, sin importar si son creyentes o no son creyentes, porque la gracia de Dios alcanza a todas las personas. Tercera razón por qué nosotros trabajamos de esta manera y servimos al mundo. Tercera razón, porque el mundo, la sociedad, la comunidad, no es nuestro enemigo, es nuestra misión. Y este es un punto bien importante que a veces perdemos en las discusiones que a veces yo encuentro, sobre todo en las redes sociales, de muchos seguidores de Cristo, que ven al mundo como su enemigo. Y están siempre peleando con el mundo, siempre están discutiendo con el mundo y siempre están peleando con el mundo, están condenando al mundo. De hecho, hay para mí lo que yo considero un extremismo religioso, que entre más condenan al mundo se sienten más espirituales y más cerca de Dios, y que de alguna manera Dios se agrada más porque hay esa separación y es ellos allá y nosotros cerquitas de Dios. Como esa idea de que el mundo es nuestro enemigo y la causa que no nos acercamos a Dios es porque de alguna manera convivimos con el mundo, servimos al mundo y cuidado porque el mundo es nuestro enemigo. Nosotros no creemos en eso,
porque Jesús no enseña eso realmente. Esa es una parte de la religiosidad, sobre todo en este país que se desarrolló de extremismos religiosos que ven al mundo como su enemigo. Nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Cristo ora por sus discípulos antes de ir a la cruz, capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús no está orando y diciendo, Señor, guarda a mis discípulos del mundo, Señor, sácalos del mundo, Señor, que no se contaminen con el mundo. Él jamás ora eso realmente. Y sé que para muchos esto puede parecer algo que va en contra de lo que han escuchado por mucho tiempo, pero la oración de Cristo fue específica. Dice 17:18 del Evangelio de Juan, como tú me enviaste al mundo. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo fue que Dios envió a su Hijo al mundo? Bueno, el Evangelio de Juan responde también a esa pregunta. Capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16, el versículo tan conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo envió a la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros entendemos que la misión de Cristo no fue para salvar únicamente a cierto grupo de personas, pero la misión de Cristo es salvar a todo mundo, bendecir a todo mundo. Claro, la gente tiene que creer en Él, tiene que recibirlo, pero no estamos hablando, cuando hablamos de servir, no estamos hablando de que la gente necesita aceptar a Cristo. No, Jesús murió por todos y nosotros necesitamos servir a todo mundo. Así como Él fue enviado, ¿verdad?, al mundo, nosotros somos enviados a todo el mundo, a toda persona. Por supuesto, en términos de relación, de salvación, de vida eterna, la gente tiene que decidir rechazar o recibir a Cristo. Pero nosotros no estamos hablando de servir al mundo, en el sentido de que la gente necesita tener la salvación para que le podamos servir. Esa es una decisión personal que cada persona tiene la responsabilidad, el privilegio de recibir o no recibir. Nuestro trabajo es servir al mundo. El mundo no es nuestro enemigo. De hecho, somos enviados al mundo, porque mire lo que dice Jesús. Como tú me enviaste al mundo, Él está orando por sus discípulos. Así yo los envío también al mundo. Y luego más adelante Jesucristo dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, apártalos del mal, guárdalos, pero los envío al mundo todavía. O sea, el mundo es nuestra misión. Y cuando hablamos de que el mundo es nuestra visión, estamos hablando de que Dios nos envía, así como Él envió a su Hijo, a servir al mundo. ¿Qué dice en otro de los evangelios? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Él vino no para que el mundo le sirva a Él, pero vino a servir al mundo. Y esto lo vemos reflejado en el ministerio de Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él practicó en todo momento y en todo tiempo. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú o esperamos otro?, ¿verdad? Juan el Bautista estaba pasando por un momento difícil y en ese momento se encontró con un poco de dudas sobre, ¿será el Hijo de Dios? ¿Será el Mesías? ¿Verdad? Él estaba en la prisión y sabía que pronto probablemente había una posibilidad de que iba a ser asesinado. Él sabía del riesgo, quería tener esa seguridad. En un momento de debilidad de su fe manda a sus discípulos y les pregunta, ¿verdaderamente eres? Ahora, ¿cómo fue la respuesta de Cristo? No dijo nada Cristo al principio, sino que dice la palabra, se abocó a sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas, a dar de comer a los hambrientos, a bendecir en forma general, si tú lees la historia, a toda persona indiscriminadamente. Cuando termina todo esto y que los enviados a cuestionar a Cristo ven lo que Cristo hizo, cómo sirvió en ese momento, cómo fue que Él proclamó las buenas nuevas, pero sobre todo sirvió. Y Él dice, ahora vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Porque esa era la misión de Cristo. Si tú y yo leemos el capítulo 4:17 de Lucas, Él dice, la unción de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar a los pobres, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, etc. Y por supuesto, a proclamar el año agradable del Señor. El mundo no es nuestro enemigo. Somos enviados al mundo a servir en amor. ¿En qué? Cristo atendió a las necesidades inmediatas de la gente.
Y luego eso para él le ayudó a que la gente abriera su corazón para conocer más de la motivación central de por qué Cristo estaba sirviendo. Y nosotros hacemos eso básicamente. Nuestra misión como organización, Instituto de Avance Latino, es servir a nuestra comunidad en el amor de Dios, indiscriminadamente a toda persona, para que de una manera podamos tocarlos con el amor de Dios. Esa es nuestra motivación. Queremos sinceramente ayudar a las personas. Los programas, las cosas que hacemos, las cosas que diseñamos con las organizaciones que colaboramos con toda clase de organización. Hemos trabajado con universidades, y no quiero mencionar nombres, pero varias de las universidades más populares y más grandes de aquí, del sur de California, hemos trabajado con ellos. Públicas, cristianas, privadas y de todo tipo de universidades que nos han ayudado a alcanzar nuestra misión. Hemos trabajado con instituciones como bancos, como instituciones privadas que tienen enfoque de, son negocios que emplean personas. No quiero mencionar nombres, pero estamos hablando que trabajamos con todo tipo de organizaciones, básicamente, no discriminamos. Estamos hablando como compañías de luz, de teléfono, etcétera. Trabajamos con el gobierno, con todo tipo de gobierno. Incluso hemos trabajado con el gobierno durante, diríamos, administraciones republicanas, como administraciones demócratas. Hemos trabajado con políticos de un partido y de otro partido sin hacer distinción. ¿Por qué? Porque si en lo que queremos hacer alineamos con ellos, en lo que ellos quieren lograr, y ellos ven en nosotros esa compatibilidad, en eso específicamente para bendecir nuestra comunidad, estamos trabajando y manifestando el reino de Dios. Porque una cosa sí siempre es bien claro. Donde quiera que estoy, donde quiera que me presento, yo y las personas que trabajamos en Avance Latino, jamás escondemos la realidad de que esta es una organización con bases de fe. La gente me conoce mayormente como el pastor Carlos Rincón, sea que esté en el gobierno, sea que esté en el Congreso, sea que esté en alguna institución financiera, sea que esté en alguna institución privada o compañía o lo que sea. Soy conocido como el pastor del este de Los Ángeles que tiene el corazón para bendecir su comunidad. Pero todo esto nace de nuestra fe y eso es algo que hemos siempre sido claros porque queremos hacer brillar la luz de Cristo. Dice la palabra del Señor que haz brillar la luz de Cristo por medio de las buenas obras que tú haces para que los hombres glorifiquen a Dios por las obras, por lo que hacemos. Lo que queremos es que la gente pueda experimentar de una manera tangible, con programas, con educación, con asistencia, etcétera, etcétera, de todo lo que hacemos. Hemos hecho muchas cosas a través de los años, ¿verdad? Ya 8 años y hemos estado envueltos en diferentes formas, desde vacunas hasta asistencia de comida, educación, becas, etcétera, acceso a salud. Hemos colaborado con los gobiernos locales para que la gente tenga acceso a médicos, doctores y todas esas cosas. Y bueno, podría ser una lista enorme. Y nuevamente es la iglesia porque es una non-profit en base a la fe nuestra, que es nuestra fe cristiana, que estamos sirviendo. O sea, cuando vamos con la gente, lo hacemos en el nombre de Dios y les bendecimos porque el mundo es nuestra misión. Alguna persona me dice, pastor, ¿usted discrimina a alguien? No puedo discriminar precisamente por mi fe. Nosotros amamos y servimos a toda persona sin hacer distinción, porque eso es lo que Cristo hizo. Número 4. El tiempo está corriendo y yo sé que probablemente están poniéndome comentarios o están escribiendo o en tu mente están surgiendo, preguntas. Bueno, puedes ponerlas y si puedo responderla, pero en los próximos videos estaremos respondiendo a las preguntas que se escriban, dándoles un fundamento doctrinal o bíblico del por qué hacemos el trabajo también. Y si ustedes, sobre todo hablo a pastores que dicen, estoy interesado, pastor, ¿yo cómo puedo hacer lo mismo? Bueno, que este video te ayude y pronto estaremos empezando una iniciativa de juntar a pastores que tengan el mismo sentir de poder trabajar en base a nuestra fe, pero al mismo tiempo con la intención de bendecir nuestra comunidad. Bueno, seguimos adelante. Ya les dije 3. La primera fue toda persona sin importar
ha sido creado a la imagen de Dios. Número 2, hay una gracia común que Dios trabaja, Dios se manifiesta y bendice en forma común a la comunidad. Número 3, el mundo no es nuestro enemigo, es nuestra misión. Y número 4, aquí está bien importante, la obra de Dios no está limitada a lo que pasa dentro de la iglesia. Dios está activo en el mundo, Dios no está ausente, Dios está activo en la iglesia, pero por medio de ese Espíritu Santo, Él trabaja en los corazones de la ciudad, de la comunidad, de las personas, aún fuera de la iglesia. Y esto es importante. A veces tenemos una visión muy limitada de Dios, de que como que Dios está aislado del mundo, separado del mundo, porque para muchas personas tienen un concepto de Dios muy pequeño, muy de que Dios únicamente trabaja en las cuatro paredes de la iglesia y que la iglesia y lo que pasa en los cultos y todo es todo lo que Dios hace. Dios es mucho más grande que eso. Y por supuesto, nosotros creemos que Dios no está limitado a lo que pasa en un culto, pero creemos que de hecho Dios trabaja aún en la comunidad y Él está trabajando en los corazones de la gente y de las personas. Dios ama al mundo. Eso es algo que nunca debemos de perder de vista, contrario a lo que algunas personas se levantan y siempre están condenando, hablando mal de los ángeles, que es un lugar de perdición, de maldad, etcétera, etcétera. Y mi convicción es que no, Dios, sí hay cosas negativas, sí hay cosas malas, y que tenemos que como iglesia a veces levantar la voz para decir, estamos en contra de esto y eso tiene su lugar. Pero aún en medio de todo eso, Dios ama la ciudad y quiere bendecir la ciudad, porque al final del día, el corazón de Dios es que todo mundo le conozca. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca. Es bien importante. Ahora, déjenme les muestro un versículo donde un día personalmente Dios trató conmigo sobre esto. Y déjenme doy prisa porque el tiempo se me está avanzando. Pero un día, mientras yo estaba meditando en la palabra del Señor, me fui al libro de los Hechos, capítulo 18, 9. Y en ese pasaje, el apóstol Pablo, usted lo puede leer, lea todo el capítulo, el capítulo 17, y luego el 18, y si quiere el 19 para que lo entienda más. Pero Pablo estaba pasando por un momento de frustración, como a veces pasamos los pastores que estamos trabajando y no vemos fruto. Y Pablo ya había determinado mejor irse a otro lugar porque no veía el fruto que él quería. Pero dice que Dios se le apareció en una noche en una visión. Déjeme se lo leo. Dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles. Versículo 10, pues estoy contigo. Y eso es importante, siempre tener esa convicción que aunque parezca que no hay fruto en este momento, Dios sí está con nosotros. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Y esto es importante también para nosotros saber que aunque suframos ataques o lo que sea, uno descansa en la protección de Dios. Pero mire lo que dice, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y por supuesto no se refería a la iglesia, porque la iglesia era un grupo pequeñito, lea la historia. Pero Dios ya había, antes de que el apóstol Pablo llegara a la ciudad, antes de que la iglesia entrara a esa ciudad, Dios ya estaba trabajando en las diferentes esferas, en las diferentes áreas de la ciudad, preparándola para que pudieran ellos entender el amor de Dios y experimentar el amor de Dios y pudieran experimentar incluso la salvación y conocer quién es verdaderamente Dios. Yo me he sorprendido, ¿verdad? He estado en lugares que uno menos puede pensar que ahí está la gracia y la bendición de Dios, y de pronto estoy pensando en la política. Estaba en el Congreso, estaba hablando con alguien que trabaja para un congresista, y cuando empezamos a hablar me doy cuenta, digo, oye, le tuve que preguntar, oye, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, toda mi vida. Yo crecí en la iglesia y para mí es un privilegio y es un ministerio servir en el Congreso. No es algo que me pongo aquí en la frente y soy discípulo de Cristo, pero mi fe, mis valores y todo reflejan el trabajo que yo estoy haciendo aquí en el Congreso. Y es una persona que la conocimos como era el jefe del staff de un congresista, y él hablaba de su fe como algo importante, lo que está haciendo. O sea, aún en lugares que uno menos se puede imaginar, ahí está Dios obrando. Y así es el Señor. Y cuando tú vas al mundo, te das cuenta, pues aquí es Dios. Dios ya está preparando esta oportunidad, esta puerta, este ministerio, esta persona,
Y Dios está trabajando en el corazón de la gente para que cuando nosotros vayamos podamos ser de bendición y podamos reflejar el amor de Dios y la gente glorifique a Dios e incluso puedan conocerle. Y por último, déjeme dar el último razonamiento. Es bien importante entender que aunque nosotros no somos de este mundo, y aquí hay una parte que quiero durar los últimos minutos con ustedes. Hay una corriente que yo no soy parte de esa creencia de que Dios nos ha puesto aquí en la tierra la iglesia. Y lo voy a hacer claro, yo no soy parte de esa creencia. Que Dios nos ha puesto para tener dominio sobre en fin de la sociedad. Y no quiero hablar mucho sobre esa doctrina, pero yo creo que nosotros más bien, la iglesia, estamos en el mundo como Cristo. Venimos a servir y a través del amor, a través de la proclamación del evangelio y de las obras que acompañan nuestra proclamación, la gente es expuesta al amor de Dios y abre sus corazones para que puedan recibir su gracia, su perdón y su bendición y ser parte de su reino. Esa es nuestra convicción. Estamos en la iglesia, estamos en el mundo no para dominar el mundo, estamos para servir al mundo. Pero hay una cosa bien clara, que esto es bien importante. Nosotros, aunque vivimos en este país, somos parte de este país, amamos este país. En mi caso, yo no nací en este país, en Estados Unidos, yo nací en México, pero voluntariamente yo decidí abrazar la ciudadanía de esta nación. Por lo tanto, soy un ciudadano americano ahora. De hecho, ni siquiera tengo la ciudadanía mexicana ya. Pero el punto que quiero resaltar, aún y con todo y eso, nosotros no somos de este mundo. Y es algo bien importante que debemos siempre de conservar. Y esto lo digo porque a veces yo he visto que hay un extremo en lo que estamos haciendo de envolvernos en el mundo. O nos identificamos plenamente con una política y decimos, esto es de Dios, esto es de Dios. O nos vamos al otro extremo derecho, ¿verdad? De izquierdo a derecho, y decimos, no, esto es lo de Dios. Y todo lo que aquellos hacen es del diablo. Y es como que en vez de que nosotros tengamos una voz profética, nos hacemos aliados de partidos políticos. Y nosotros como iglesia debemos de tener una identidad bien clara. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo para servir y para proclamar y para hacer real el reinado de Dios, para hacer real la gracia de Dios, para hacer real la salvación de nuestro Dios y para declarar que un día el reino de Dios se manifestará de forma completa, pero en el tiempo presente, si bien ya está, pero no está completo, solamente un día se manifestará en el tiempo futuro. Yo todavía creo en el arrebatamiento, es una doctrina central de mi convicción. Yo creo que Jesús va a venir en un momento inesperado. No me preocupa mucho eso, porque mi salvación, yo estoy seguro en Jesucristo. Me preocupa más en servir y que me encuentre ocupado que en que me encuentre, por X razón. La venida de Cristo para mí implica temor y estar siempre perdí la salvación cada rato yo no soy parte de eso. Nuestra salvación está segura en Cristo mientras nosotros amemos y sirvamos al Señor. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decir es esto. Tenemos un mandato como iglesia. Y el mandato, y quiero que lo leamos en Jeremías 29, del 4 al 7, dice, este era lo que Jeremías le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, mientras estaban en Babilonia. Vamos a cambiar un poco, aunque esta es una profecía o palabra específica que fue dicha para los que fueron exiliados. Nosotros como iglesia en este mundo estamos exiliados. De hecho, Pedro dice que somos peregrinos. Amén. Y es algo que nunca debemos de perder de vista. Cuando lo perdemos, entonces esperamos que la salvación venga de algún partido o de algún programa del gobierno o de la Casa Blanca o de alguna corporación o del dinero. No. Nosotros sabemos que ese es nuestro trabajo para ayudar y bendecir, pero entendemos bien claro que nosotros estamos exiliados en este mundo. Nosotros vivimos en una Babilonia, en cierta forma, y estamos aquí como pueblo de Dios. Pero ¿qué es el mandamiento que Dios le da al pueblo de Dios? Le dice así, así dice el Señor Todopoderoso, y esta es una de mis motivaciones principales para hacer el trabajo que hacemos. Dice el Dios de Israel a todos los que ha deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos
y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijas e hijos, para que a su vez ellas les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, aquí está, además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes, escuchen, el bienestar de ustedes, el pueblo de Dios, depende del bienestar de la ciudad. Como comunidad de fe, como comunidad cristiana, Dios nos ha puesto en la ciudad de Los Ángeles y de acuerdo a la palabra del Señor debemos de trabajar por el bien. Incluso menciona cosas específicas: plantar huertos, casarse, construir casas, multiplicarnos, no disminuyan, crezcan y busquen el bienestar de la ciudad. Cuando nosotros hacemos el trabajo comunitario y servimos en escuelas, servimos a los vecinos, servimos a los líderes políticos, servimos y tratamos de influenciarlos con los principios del reino de Dios, estamos con la mentalidad no de ellos son mis enemigos y estos son mis aliados. No, nuestra visión es somos peregrinos. Y mientras estemos aquí, Cristo no venga, debemos de buscar el bien de nuestra ciudad, sin olvidar que nuestra identidad está en el reino de los cielos. Nuestra identidad está en Cristo. Una cosa importante, una cosa es servir al mundo y una cosa es decir, yo me identifico con este poder del mundo o con esto X del mundo. No, nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús y por lo tanto somos peregrinos y estamos aquí para buscar el bien y bendecir nuestra comunidad. Mi deseo y mi oración es que como iglesia toda persona le conozca a Jesucristo. Esa es la meta principal de mi vida. He dedicado ya 36 años como pastor de Centro de Vida Victoriosa a lograr este cometido. Pero en ese proceso de que todo mundo le conozca, hay que servir en amor a nuestra comunidad. Lo más importante, quiero leer lo que escribí, dice, lo más importante de hacer este trabajo es tener la plena convicción de lo que hacemos. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Y que donde quiera que estemos representando su reino y estamos trabajando para el bien de nuestra ciudad, donde Dios nos ha plantado, así como lo hizo con el pueblo de Israel en Babilonia. Más que nada se trata de seguir el ejemplo humilde y de servicio y de amor de Jesús, que en los días de su carne Él lo hizo. Y ahora, en esta generación, en este tiempo, a nosotros nos toca hacerlo en nuestras comunidades. Bueno, espero que les haya ayudado. Espero que hayan surgido muchas preguntas. Tal vez no fue claro en algunos puntos, ¿verdad? Porque nunca uno habla perfectamente. Pero si tiene algunas preguntas, tiene comentarios, ahí está Messenger. Mándeme. Y si usted está interesado, pregúnteme cómo puede ser parte de este grupo de pastores que quieren trabajar en su comunidad a través del desarrollo comunitario. Bueno, mi deseo y mi oración es que Dios les bendiga y que podamos juntos buscar el bien de nuestra ciudad. Bendiciones.